Se está hablando mucho del tema China, la relación con los Estados Unidos, pero hay páginas que no pueden quedar en el olvido. José Cohen está con nosotros para ayudarnos a entender de qué estoy hablando. José Cohen, bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias siempre, Sánchez Gras. Gracias a usted. Hay notificaciones concretas de la existencia de bases, de puntos de observación, de inteligencia, no sé cómo catalogarlos exactamente, usted me ayudará, pertenecientes a China que están ubicadas en el territorio cubano. ¿Esto es una especulación o está completamente confirmado? No, no, eso está confirmado. Eso no, ni el Departamento de Guerra ha confirmado eso. Ayer mismo él dijo que no quería hablar porque eran cuestiones más restringidas o más secretas. Pero la realidad es que Cuba no tiene manera ni tecnología de poder establecer una base de esa naturaleza para poder espiar a Estados Unidos. O sea que evidentemente al salir la base de Lourdes y los rusos de Cuba, los soviéticos de Cuba, China suplió o suplementó o sustituyó a la Unión Soviética en el desarrollo de estas bases, que además no solamente las tiene en La Habana, sino en Santiago de Cuba. Los Estados Unidos está dándole seguimiento a esta información, pero por supuesto yo que trabajé allí, que incluso estudié en una base de radioelectrónica, criptología, lo único que puedo asegurar es que Cuba no cuenta ni con la tecnología, ni con los chips, ni con las parábolas, ni nada para desarrollar un tipo de base de esto y que solamente pudiera hacerlo con la ayuda, el interés de China y de un país como Rusia en este caso. Como Rusia se ha retirado, yo estoy casi seguro de que China es la que se ha encargado de desarrollar estas bases para espiar contra Estados Unidos. Mientras este tipo de centros estaba bajo la jurisdicción de la extinta Unión Soviética, ¿cuáles eran los protocolos implementados para tener una relación con ellos? Los oficiales que estaban en servicio, al servicio de Cuba, ¿tenían contactos directos con el personal de estas bases o estas bases no le rendían pleitesía a ninguna instancia de seguridad o inteligencia en Cuba? Mira cómo funcionaba. Primero era una base militar rentada. Cuba pagaba 200 millones de dólares anuales a Rusia, no era gratis. Existía la base de Lourdes y existía esta base que creó Fidel Castro, que era donde yo trabajaba y estudié. El protocolo era el siguiente. Los soviéticos en aquel entonces no compartían ninguna información ni con el gobierno cubano ni con los militares. Pero todos los días, fíjate qué interesante la dependencia de Cuba, del régimen cubano con respecto a la Unión Soviética en aquel entonces, todos los días iba a la 11ª Dirección del Minin, que es la base donde yo estudié, un jeep ruso con rusos, con chapa diplomática, militar, para recoger, fíjate qué interesante, la información que nosotros habíamos obtenido a través del éter. O sea, era una absoluta dependencia. Los cubanos le entregaban a los soviéticos toda la información que habían obtenido a través del éter y a través de esta base, pero los soviéticos jamás ni compartieron información, ni le dieron información ni a nosotros ni al gobierno. Me imagino que esto se derive de las implicaciones, de la crisis de los misiles, de todo lo Correcto, que así provocó mismo, Fidel Castro, que se convirtió en alguien que no era de confianza para el alto mando así mismo. soviético. Dirían, esto es un mal necesario, es el gran loco del Caribe, no puedes darle una información que pueda convertirse en un problema que genere consecuencias peores para todos nosotros. O sea, José Cohen me está confirmando que prácticamente el sistema de seguridad, de inteligencia de Cuba funcionó durante todo este periodo como peones de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética no compartía ese nivel de información que ellos obtenían por su parte. ¿Es así? Así, y no solamente en la radio electrónica e inteligencia, en las oficinas
donde yo trabajé siendo muy joven, del Servicio de Inteligencia del Departamento M1, M6, para cada departamento había un asesor soviético que entraba y salía como si fueran dueños de la inteligencia y hablaban con los oficiales, con nosotros, y investigaban todo lo que estaba ocurriendo como si ellos fueran los dueños, honestamente, del aparato de inteligencia. No solamente en los ministerios civiles, también en la FARC y en el MININ. Yo fui testigo de eso. El oficial que entraba a M6 era un oficial que hablaba español, ruso, por cierto, entraba con un mal olor. Era famoso porque cada vez que entraba ahí todo el mundo se enteraba que había entrado Alexander, era como se llamaba, y él hablaba con nosotros. Y qué curioso, esto es un detalle, cuando en la época de la perestroika, cuando Gorbachev toma el poder en la Unión Soviética, incluso antes de la visita de Gorbachev a Cuba, este oficial iba a hablar con nosotros, con los oficiales, no con los jefes, acerca del cambio que estaba ocurriendo en Rusia. Y él era pro perestroika, habían otros que estaban en contra de la perestroika, pero hablaban con nosotros a maneras de influencia, a manera de influir en el estado de opinión de los oficiales. Mira qué cosa más interesante, al punto que en un momento no volvió Alexander. Parece que el gobierno cubano se enteró de este trabajo sutil que estaban haciendo los soviéticos a través de los ministerios, en particular dentro de la inteligencia, y hubo un tiempo que ya él no visitó, por lo menos mientras yo estuve ahí, hasta que escapé de Cuba, volvió a visitar el departamento M6, y él era la persona que entraba, tenía el pase de entrada al servicio de inteligencia y conversaba con los oficiales. Total dependencia, total dependencia. En realidad Cuba es un portaavión, fue un portaavión y sigue siendo un portaavión al servicio de los enemigos de Estados Unidos, en particular de la Unión Soviética en aquel entonces, y de Rusia y China. No creo que China esté en condición ahora mismo de seguir usando estas bases. Me imagino que haya sido un tema incluso tratado en este viaje, porque no deja de ser un peligro enorme para la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuando cae la Unión Soviética, ¿qué pasó con estas bases? ¿Quedaron a la deriva o fueron desmanteladas de un modo organizado? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, la base de Lourdes la desmantelaron en el 2001, a raíz de cuando tumbaron las Torres Gemelas. Se creó un pánico, no se sabía qué iba a ocurrir, qué decisión iba a tomar Estados Unidos. De hecho, no sé si recuerdo, fuiste testigo de eso, pero tumbaron el internet en Cuba y empezaron a corregir todas las cosas que estaban haciendo o hacían en contra del gobierno cubano. Pero la realidad es que la base de Lourdes la retira por dos razones. Una, por una razón económica. Había que pagar $200 millones todos los años. La economía rusa no estaba buena en ese caso. Y otra, porque Putin quiso mandar un mensaje de cortesía, diría yo, en aquel entonces a Estados Unidos cuando derribaron las Torres Gemelas. Estamos hablando del año 2001. Pero esas bases y otras, todo parece indicar, y además son públicas, en Google Maps tú la puedes buscar. China empezó a interesarse, al parecer, para espiar a Estados Unidos desde Cuba. Y entonces hoy las bases que fundamentalmente están en Cuba, todo parece indicar que son manejadas por los chinos. Bien complicado, pero un guión predecible del cual hay que hablar, porque forma parte de esos ángulos, de esta relación, de este abrazo. No es tan fuerte, pero es un abracito entre Estados Unidos y China. Vamos a ver qué se deriva de todos estos acuerdos a nivel hemisférico, a nivel geopolítico. Gracias a José Cohen por su experiencia y por compartirla con nuestra respetable audiencia. Gracias por su tiempo. Gracias a usted. Lo espero pronto. Gracias.